La sangre de Abel había clamado desde la tierra. El linaje de Caín había sembrado la semilla de la violencia y la civilización, pero también de la depravación. Los días pasaron, y con ellos, las generaciones se multiplicaron. La humanidad creció en número, pero también en maldad, expandiéndose como una plaga sobre la faz de un mundo que, un día, había sido perfecto. El jardín del Edén era un recuerdo lejano, una leyenda susurrada por los ancianos. La inocencia se había perdido en los albores del tiempo, reemplazada por una oscuridad creciente que amenazaba con consumir toda la creación. Desde las fértiles tierras de Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates bañaban las primeras ciudades, hasta los confines más remotos de la tierra, la sombra del pecado se extendía sin límites. Las familias se disputaban el poder. Los hombres se entregaban a la avaricia y la crueldad, y la voz de Dios, que una vez había caminado al fresco del día con el primer hombre, se había vuelto un eco distante casi olvidado. Se dice que en aquellos tiempos primigenios, los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y de esta unión nacieron gigantes seres de enorme fuerza y renombre que llenaron la tierra con su dominio y su transgresión. El mundo era un clamor de injusticia, un gemido constante de violencia. Cada corazón humano latía al ritmo de la maldad. La imaginación de los hombres solo producía pensamientos perversos, día tras día, sin descanso ni arrepentimiento. Y fue entonces, en un momento de profunda aflicción, que el corazón de Dios se entristeció. La decisión fue difícil, desgarradora, una que cambiaría la faz del planeta para siempre. El Creador, viendo la corrupción total de su obra, lamentó haber hecho al hombre sobre la tierra. Su pena era tan profunda, tan vasta, que se arrepintió de su propia creación. La belleza primordial se había desfigurado. El orden se había convertido en un caos irredimible. La tierra, su obra maestra, se había corrompido hasta el tuétano. Y una sentencia terrible fue pronunciada, no por ira ciega, sino por una justicia que buscaba limpiar y reiniciar. Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. El juicio era inminente, un castigo que no dejaría piedra sobre piedra. Pero en medio de esa oscuridad abrumadora, en un rincón apartado del mundo, existía un hombre cuya alma no se había doblegado ante la maldad de su tiempo. Su nombre era Noé, hijo de Lamec, un hombre de 700 años en un mundo de larga vida. La historia nos dice que Noé era un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos y que caminaba con Dios. Su vida era un testimonio de rectitud en un mundo torcido, un faro de luz en la creciente penumbra. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y con ellos formaba un pequeño núcleo de esperanza, una familia que aún recordaba la voz de su creador. Era un agricultor, un hombre de la tierra acostumbrado a los ciclos de la siembra y la cosecha, ajeno a las intrigas y las guerras de las grandes ciudades. Y a Noé le fue revelado el plan, un designio tan monumental que desafiaba toda lógica humana. Dios habló a Noé, su voz como un susurro en la tormenta que se avecinaba. El fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La revelación fue aterradora, pero también traía consigo una promesa, una vía de escape. Noé no solo escuchó, sino que creyó, una fe inquebrantable en un mundo de escepticismo. La palabra de Dios le ordenaba construir algo que nunca antes se había visto, un arca. No un simple bote, sino una embarcación de proporciones colosales, capaz de flotar sobre las aguas que cubrirían las montañas más altas. Una arca que sería el refugio para la vida, el embrión de un nuevo comienzo. La descripción fue minuciosa, cada detalle, cada medida, cada material. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una estructura de más de 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Una obra de ingeniería que desafiaba los conocimientos de su tiempo.
la madera de gofer, un tipo de ciprés o pino, resistente al agua y a la putrefacción. 3 pisos, cámaras para los animales, una única ventana en la parte superior para la luz y una puerta lateral para el acceso. Un diseño perfecto para su propósito divino. La tarea era titánica. Noé no era un carpintero experto en tales magnitudes, ni contaba con ejércitos de constructores. Solo tenía a su familia, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Un total de 8 almas. El pueblo, al ver a este anciano y a su familia cortando árboles y transportando maderas gigantescas, seguramente se burló. ¿Construir un barco en medio de la tierra seca? ¿Hablar de un diluvio cuando el sol brillaba con fuerza? Los días pasaban, y Noé, con una fe inquebrantable, continuaba su labor, a pesar de las risas y las críticas. Cada golpe de martillo era un acto de fe, cada tabla un paso más hacia la salvación de la vida en la tierra. Los años transcurrieron, y el arca comenzó a tomar forma, una gigantesca mole de madera que se alzaba sobre el paisaje. El tiempo exacto de la construcción es un misterio, pero las escrituras sugieren que pudo haber tomado décadas, o incluso más de un siglo si consideramos que Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos y 600 cuando comenzó el diluvio. Durante todo ese tiempo, Noé no solo construía, sino que predicaba. Advertía a sus vecinos, a los que se burlaban, a los que se negaban a escuchar, sobre el juicio que se avecinaba. Les instaba al arrepentimiento, a cambiar sus caminos. Pero sus palabras caían en oídos sordos. La humanidad estaba demasiado inmersa en su propia depravación para ver la nube que se cernía sobre ellos. El sonido de los martillos y el aserrín eran la única respuesta al clamor de la iniquidad. Y llegó el momento crucial. Con la estructura completa, Dios dio las últimas instrucciones. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y no solo 2, de los animales puros y de las aves, 7 pares de cada especie, para poder ofrecer sacrificios después del diluvio. La provisión de alimento también era esencial. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. El arca se convertiría en un santuario flotante, un microcosmos de la vida en la tierra. Noé, con su fe inquebrantable, hizo todo exactamente como Dios le había mandado. La obediencia no fue una pregunta, sino un compromiso total. Los animales comenzaron a llegar, guiados por una fuerza invisible, 2 de cada especie impura, 7 de cada pura, caminando en orden hacia la gigantesca puerta del arca. Leones y ovejas, elefantes y ratones, todos juntos, sin miedo ni agresión, impulsados por un instinto primordial de supervivencia. El espectáculo debía ser asombroso, una procesión silenciosa de la vida misma, dirigida por la mano de Dios. El sol aún brillaba, pero el aire se sentía diferente, cargado de una expectativa ominosa. El tiempo de la gracia estaba por terminar, y el tiempo del juicio estaba a punto de comenzar. Y Noé, con su familia, observaba la convergencia de la vida, esperando el momento en que la puerta se cerraría, sellando el destino de su mundo para siempre. El cielo, hasta entonces despejado, comenzaba a teñirse de un color plomizo, y un viento frío y desconocido levantaba el polvo de la tierra seca, un presagio del cambio inminente. El mundo estaba a punto de ser lavado. El gran castigo. El tiempo de la paciencia se había acabado. La fe de un solo hombre había sido el último destello de luz en una tierra sumida en las tinieblas. La puerta del arca, esa inmensa mole de madera, se cerró con un eco definitivo, no por la mano de Noé, sino por la mano de Dios mismo, sellando la última oportunidad de arrepentimiento. Adentro, 8 almas y la última esperanza de la vida se preparaban para la tormenta que se avecinaba. Afuera, la humanidad, inmersa en su vida cotidiana, continuó con su rutina, ajena a su inminente final, burlándose del gran barco en la tierra seca, hasta que la primera gota de lluvia cayó, y luego la segunda, y luego el cielo se rompió, y en ese día, las compuertas de los cielos se abrieron. El sonido ya no era el de una lluvia, sino el de un rugido. Era una furia líquida,
un torrente incesante que azotaba la tierra con la fuerza de un juicio divino. Pero las aguas no venían solo de arriba. Las fuentes del gran abismo, las vastas reservas de agua bajo la corteza terrestre, se abrieron también, con un estruendo que hizo temblar la tierra hasta sus cimientos. El agua brotó de las profundidades como un geyser gigante, mezclando el agua de los cielos con la de la tierra en un caos primordial. Los ríos se desbordaron instantáneamente, los lagos se unieron en un solo cuerpo de agua, y los mares se levantaron con una furia desconocida. En la inmensa oscuridad, los gritos de la gente se elevaban en pánico, mezclándose con el rugido del agua. Los que habían ignorado las advertencias de Noé ahora corrían desesperadamente, buscando refugio en los árboles, en las cimas de las colinas, solo para ver cómo las aguas subían implacablemente, cubriéndolo todo. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia continuó sin cesar. El arca se elevó sobre las aguas, un barco sin timón, a la deriva en un océano global. Fue el acto de fe más grande de la historia. No había dirección, no había mapas. Solo la confianza en que el mismo poder que había desencadenado el diluvio los guiaría a través de él. El arca flotaba sobre la superficie, un testamento silencioso de la promesa de Dios en medio del caos. Mientras las aguas crecían, las montañas más altas eran cubiertas, y la vida que una vez fue, se ahogaba en el olvido. Y cada criatura que tenía aliento de vida, cada hombre, mujer y niño, pereció. Desde el animal más pequeño hasta el hombre más grande, todo lo que no estaba en el arca, desapareció. El mundo se convirtió en una vasta extensión de agua y silencio, un espejo del vacío que había antes de la creación. Solo el arca, flotando en la inmensidad, daba testimonio de lo que había sido, un refugio para la última esperanza de la humanidad y la vida animal. Adentro, el sonido del rugido exterior era un recordatorio constante de la furia de la naturaleza, mientras la familia de Noé cuidaba a las criaturas, sus manos ocupadas en la tarea de sobrevivir, sus corazones en oración silenciosa. Después de 150 días, las aguas comenzaron a descender. El mundo era un lienzo en blanco, un desierto de agua sin fin. El arca se posó finalmente sobre las montañas de Ararat, una cadena montañosa en el este de Anatolia. Los picos de las montañas comenzaron a emerger del agua, pequeños islotes de tierra en un mar de infinitas posibilidades. Noé, ansioso por saber si la tierra estaba seca, abrió la ventana. Su corazón se llenó de esperanza, pero también de incertidumbre. La primera ave que soltó, un cuervo, no regresó. Era un ave carroñera, y seguramente encontró alimento en los restos de lo que había sido el mundo. Era una señal de que la muerte aún reinaba. Pero luego soltó una paloma, el símbolo de la paz y la pureza. La paloma regresó, agotada, sin encontrar un lugar donde posarse. Esperó 7 días más y la volvió a soltar. Y esta vez, la paloma regresó, al atardecer, con una hoja de olivo recién arrancada en su pico. Era una señal inequívoca, una promesa viva de la tierra que volvía a brotar. La vida. Un solo fragmento verde en un mundo de lodo y agua. Al fin, Dios les dijo que salieran. Noé, su familia y los animales. El arca, el salvavidas de la humanidad y la vida animal, se vació, y el mundo se llenó de nuevo. La primera acción de Noé fue la de honrar a Dios. Construyó un altar y ofreció un sacrificio de los animales puros, en agradecimiento por su salvación. Era el primer acto de adoración en un mundo renacido, un acto de fe que se elevaba en el aire purificado, un aroma dulce para el Creador. Y el Señor olió el aroma del sacrificio, y su corazón se conmovió. Vio en la obediencia de Noé la promesa de un futuro diferente. Y el Señor le dijo a Noé: «Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el pensamiento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, no cesarán». Y Dios le dio a Noé y a su descendencia un pacto. Este es el signo del pacto que yo hago entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. Mi arco he puesto en las nubes,
el cual será por señal de pacto entre yo y la tierra. Y sucederá que cuando haga aparecer nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto. Era un arco de guerra que había sido colgado en los cielos, un símbolo de que la batalla contra el hombre había terminado. El diluvio había terminado. El mundo había sido limpiado. Pero la semilla del mal, el pecado, no había sido borrada del corazón del hombre. Noé y su familia, los únicos supervivientes de una generación perdida, se encontraron solos en un mundo vacío, con la inmensa tarea de repoblar la tierra. La humanidad se había salvado, pero a un precio terrible, un castigo que quedaría grabado en la memoria de las futuras generaciones. El castigo había sido completado, el pacto había sido sellado, pero la historia del hombre, con su lucha eterna entre el bien y el mal, estaba lejos de terminar. Y así, con la promesa de un arco iris en el cielo, la humanidad comenzó su segundo capítulo, llevando consigo la memoria de lo que había sido y la esperanza de lo que podía ser. El mundo, una vez más, estaba a la espera de sus siguientes decisiones.